Regla de la cadena. Así como se estudió la regla de la cadena en cálculo 1 para hacer derivadas de funciones que involucraban composición de funciones, de otras funciones más sencillas o más simples, aquí también vamos a usar la regla de la cadena, pero ahora suponiendo que una función de dos variables, cada una de esas variables pueda depender de una o más variables adicionales. En ese orden de ideas, entonces vamos a poder ver una especie de composición, bien, una especie de composición de funciones y podemos aplicar regla de la cadena. Vamos a hablar de la regla de la cadena en este momento para dos casos. Uno es cuando tenemos una función de dos variables y donde cada una de esas variables depende de solamente una variable adicional. Bien, entonces, sea z una función de dos variables diferenciable en el punto x, y supongamos que x es una función que depende de t y y también es una función que depende de t, ambas diferenciables en t. Entonces, la función z como tal también es diferenciable en t y la derivada de z con respecto a t, observen que aquí no se usa la notación de derivada parcial. ¿Por qué? Veámoslo de esta manera. Cuando nosotros consideramos que z es una función que depende de x y queremos, por ejemplo, calcular una derivada de z con respecto a x, acá sí se utiliza la notación de derivada parcial. ¿Por qué? Porque z depende de más de una variable. En ese sentido es que se utiliza la notación de derivada parcial. Sin embargo, cuando nosotros sustituimos acá lo que viene siendo x, que es g de t, y lo que viene siendo y, que es h de t, pueden observar que ahora z en esencia depende de solamente la variable t. En ese sentido, en ese orden de ideas, no tiene sentido hablar de derivada parcial de z con respecto a t. ¿Bien? Porque si escribiera derivada parcial de z con respecto a t, acá estoy dando a entender que z depende de t y de alguna variable más, pero realmente z acá solamente depende de la variable t. Por eso acá no se utiliza la notación de derivada parcial, sino de derivada simple o de derivada ordinaria, ¿vale? De z de t. ¿Y cómo es esa derivada ordinaria, esa derivada de z de t? Entonces esto será derivada parcial de z con respecto a x por la derivada ordinaria de x con respecto a t. X depende solamente de la variable t, por eso se pone ahí también derivada ordinaria, depende de solo una variable. Más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada ordinaria de y con respecto a t. Y de esta manera se va a calcular esa derivada como tal. Ahorita vamos a ver entonces el otro caso. Vamos a hablar de lo que llamaremos diagrama de árbol y luego vamos a hacer ejemplos haciéndolo de dos maneras. Uno, usando como tal la regla de la cadena de forma que lo indican estos teoremas, y dos, haciendo una sustitución y aplicando una derivada como lo podríamos hacer en el curso de cálculo 1. Bien, vamos directamente a la otra regla que aparece aquí. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Vamos a tomar a z una función que depende de dos variables, pero ahora x y y son funciones que dependen a su vez de dos variables, ¿vale? Observen que x depende de u y depende de b, igual y depende de u y de b, no dependen de una sola variable. En este orden de ideas, entonces, cuando vamos a derivar, por ejemplo, z con respecto a una de estas variables que quedan acá internas, ahora podemos ver que z, en esencia, depende no de una variable, como en el caso anterior, sino de dos variables. Acá tenemos, bueno, f de x, y ahora sustituimos, donde x es una función que depende de u y de b, y también es una función que depende de u y de b. ¿Vale? Como pueden ver, en esencia, z es una función que depende de u y de b. Por lo tanto, no puedo usar la notación de derivada ordinaria.
Si yo, por ejemplo, escribiera así, de z de b, lo que estoy dando a entender aquí con esta misma notación es que z solamente depende de b. Y como podemos ver acá, no es así. Entonces, acá no se puede usar esa notación, se debe usar la notación de derivada parcial, ¿vale? Se debe usar la notación de derivada parcial de z con respecto a u, y existe también la derivada parcial de z con respecto a b, ¿vale? En esencia, z depende de dos variables. Entonces, ¿quién es la derivada parcial de z con respecto a u? Entonces será derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de z de x con respecto a u, más derivada parcial de z con respecto a y por derivada parcial de y con respecto a u. Y de una forma análoga para la derivada parcial de z con respecto a b. Esto parecen fórmulas que pueden llegar a ser algo difíciles de recordar, pero resulta que no es necesario recordar estas fórmulas. Vamos a ver cómo, a través de algo que llamaremos diagrama de árbol, podemos establecer estas igualdades, ¿bien? Y no tendremos que recordar absolutamente nada, ¿vale? Vamos a ver entonces el diagrama de árbol. Y voy a hacer el diagrama de árbol para el teorema anterior y también para este teorema. Entonces veamos. Para el teorema anterior, el diagrama de árbol lo vamos a construir así. Bueno, esperen que este creo que es un tablero anterior, sí. Vamos a construir así el diagrama de árbol. Entonces, z siendo una función que depende de x y entonces x siendo una función que depende de una variable t, y una función que depende de una variable t también, ¿vale? Entonces, nuestro diagrama de árbol va de la siguiente manera. Voy a poner acá la variable z y voy a poner aquí las variables de quién depende z. Depende de x y depende de y. A su vez, debajo en la tercera línea, la primera línea solo va z, en la segunda línea van las variables de las cuales depende z, es decir, x y en la tercera línea van las variables de las cuales dependen x y y. En este caso, dependen solamente de la variable t. Entonces voy a poner caminos acá. Observen, voy a poner acá como tal caminos. Y una vez tengo este diagrama, voy a hacer lo siguiente. Ahora la pregunta es, desde z, desde la primera línea donde está z, hasta la última línea donde está t, ¿cuántas variables hay? Mejor dicho, z a cuántas diferentes variables puede llegar en la última línea. Es decir, la variable de la primera línea, ¿a cuántas diferentes variables puede llegar en la última línea? Resulta que puede llegar solamente a una variable, a t, ¿vale? Entonces, en ese momento me doy cuenta que acá la derivada es ordinaria, porque z solamente va a estar en la última línea relacionado con una sola variable, la variable t. ¿Bien? Esta derivada va a ser igual a ¿qué? Ahora, pregunta, ¿desde z puedo tomar más de un camino? Resulta que sí. Desde z puedo tomar el camino hacia x o el camino hacia y. Como puedo tomar más de un camino, entonces voy a escoger primero uno de los caminos. Por ejemplo, voy a escoger el camino hacia x y para ir desde z hasta x, vamos a hacerlo a través de la derivada parcial de z con respecto a x. Bien, y voy a ir escribiendo este resultado. Derivada parcial de z con respecto a x. Ahora, desde x hacia la siguiente línea, ¿cuántos caminos puedo tomar para ir de x a la tercera línea? Uno solo. Entonces, ahí no es derivada parcial, sino es derivada ordinaria, porque solamente hay un camino. Y voy multiplicando los resultados de cada uno de los caminos. Bien, tengo entonces de z de x, derivada parcial, más de x de t, derivada ordinaria. Producto de estos dos resultados, y eso sería todo el primer camino. Más, ahora, como z admitía otro camino, vamos a seguir ese otro camino.
Entonces, para ir de z a y tengo derivada parcial de z con respecto a y. Y para ir de y a t solamente hay un posible camino, por eso pongo derivada ordinaria, ¿vale? Pongo derivada ordinaria, y se comunica con la tercera fila, la tercera línea, solamente mediante un camino, por eso es derivada ordinaria, derivada de y de t. Entonces acá escribimos eso, de z de y por de y de t. Una derivada es ordinaria y la otra derivada es parcial. Y ese es el resultado, es la igualdad del primer teorema, ¿vale? Vamos a seguir esa misma idea y ver cómo construir la igualdad del segundo teorema. Y siguiendo estas reglas o estas ideas, se puede construir un diagrama de árbol para cualquier ejercicio. Resulta que los ejercicios no solamente se van a resolver con el primer y segundo teorema, podríamos tener algo diferente. Entonces, a ver, tenemos aquí z como una función que depende de x y y, donde x es una función que depende de u y de b, y y es una función que depende de u y de b, ¿vale? Entonces vamos a construir el diagrama de árbol. ¿Cómo queda este diagrama de árbol? La variable principal es z, ¿vale? Y z depende de x y y, que son las variables que van a estar en la segunda línea. Entonces z depende de x y z también depende de y. Ahora, x de cuántas variables depende? Depende de dos variables, la variable u y la variable b. Y a su vez depende de la variable u y de la variable b. Por lo tanto, este sería todo nuestro diagrama de árbol. Lo único que necesito ahora es completar acá con las derivadas que van a ir en cada una de las ramas, en cada uno de los caminos. Entonces, por ejemplo, para ir desde z, a ver, z desde la primera línea, que solamente está z, puede ir hasta la última línea a dos posibles variables, ¿cierto? Puede ir desde z hasta u o desde z hasta b. Solo hay dos posibles variables distintas en la última línea. Por lo tanto, acá necesitaré calcular dos, como finalmente z puede llegar a dos posibles variables, se hace con derivada parcial, ¿bien? De z de u, ¿vale? Y la otra derivada parcial va a ser de z de b. Uso derivada parcial, ¿por qué? Porque z puede conectarse mediante caminos con dos variables distintas en la última línea, con u y con b. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué voy a poner en cada uno de estos caminos? Observen. ¿Cómo hago para ir desde z hasta u? Tengo dos posibles caminos. ¿Cuáles? Ir desde z hasta x y luego desde x hasta u. O ir desde z hasta y y luego desde y hasta u, ¿cierto? Entonces voy a escribir esos dos caminos. Entonces voy a ir primero de z hasta x. Como z puede ir por dos caminos, de z salen dos caminos distintos, entonces tengo que usar derivada parcial. Derivada parcial de z con respecto a x, ¿sí? Para escoger el camino hacia x. Ahora, de x hacia la siguiente línea salen dos caminos distintos. Como salen dos caminos distintos, entonces para irme por el camino hacia u, debo poner derivada parcial de x con respecto a u. Y ese sería ese primer camino. Por lo tanto, es lo que voy a escribir acá. El producto de estas derivadas que quedan en el camino que conduce desde z hasta u. Primero derivada parcial de z con respecto a x y luego lo multiplico por la derivada parcial de x con respecto a u. Vale. Ahora, voy a sumarle el otro posible camino para llegar desde z hasta u. Entonces, el otro posible camino es irme por y. Voy a irme por y, entonces para escoger el camino hacia y, lo hago con la derivada parcial de z con respecto a y. Y una vez que estoy en y, hacia la siguiente línea hay otra vez dos caminos posibles. Entonces, para escoger el camino de u, pongo derivada parcial de z con respecto a u. Hago el producto de los elementos en ese camino y eso es lo que lo voy a sumar acá. De z de y por de y de u. Y esta es la primera igualdad que aparece en ese otro teorema, ¿vale?
Para la siguiente derivada parcial, ¿cómo se hace? Entonces, para la derivada parcial con respecto a b, tengo dos posibles caminos otra vez. Ir desde z hasta x, ya está entonces el de z de x, y luego voy a ir desde x hasta b, es decir, por derivada parcial de x con respecto a b. Y ese sería ese camino hacia b, de z de x por de x de b. Más. Ahora, si nos vamos por el camino de y, entonces para escoger el camino de y, derivada parcial de z con respecto a y luego entonces desde y nos vamos hacia b, como a través de la derivada parcial de y con respecto a b. Hago el producto de esos dos resultados, derivada parcial de z con respecto a y por derivada parcial de y con respecto a b. Bien. Y de esa manera quedan esas dos igualdades de lo que viene siendo ese teorema que está acá, ¿vale? La idea, muchachos, es que con la construcción del diagrama de árbol ahora nosotros vamos a poder resolver problemas utilizando lo que es la regla de la cadena y entonces utilizando para construir estas igualdades lo que viene siendo el diagrama de árbol, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo con la segunda opción, o sea, con este segundo caso. Vamos a suponer que z es una función que depende de x y qué sé yo, vamos a poner x al cuadrado más y más, vamos a poner e a la x, algo así. Pero por su lado, x va a ser una función que depende de u y de b. Entonces voy a poner acá u logaritmo natural de b y y que sea la función coseno de u. Vamos a ponerlo de esta manera, simplemente coseno de u más seno de b. ¿Vale? Como podemos ver, entonces, z es una función que depende de x y a su vez x y dependen de dos variables, de u y de b. Entonces, voy a calcular la derivada parcial de z con respecto a u. Entonces, voy a hacerlo de dos maneras. Uno, es siguiendo esta igualdad que tenemos acá. Bien, esta que ya establecimos con el diagrama de árbol. Entonces, para esto necesito calcular algunas cosas. La derivada parcial de z con respecto a u, ¿quién es? Es de z de x por dx de u más de z de y por de y de u, ¿vale? Ahora lo que necesito es simplemente calcular estas derivadas parciales que me piden acá. Entonces, derivada parcial, y vamos a reemplazar ahorita aquí. Voy a dejar acá un espacio mejor. Derivada parcial de z con respecto a x, necesito esta información. Derivada parcial de z con respecto a y. Derivada parcial de x con respecto a u. Y derivada parcial de y con respecto a u. Es la información que me pide para reemplazar acá. Entonces, derivada parcial de z con respecto a x. ¿Quién es? Va a ser 2x más e a la x. 2x más e a la x. Derivada parcial de z con respecto a y. ¿Quién es? 1. Derivada parcial de x con respecto a u. ¿Quién es? Va a ser simplemente el logaritmo natural de b. Y derivada parcial de y con respecto a u va a ser simplemente menos el seno de u. ¿Bien? Y listo. Con esto, entonces escribo mi resultado, la derivada parcial de z con respecto a u, ¿quién es? Voy a escribirlo de esta manera. Esto va a ser 2x más e a la x por logaritmo natural de b, por logaritmo natural de b, más 1, que es de z de y, por menos seno de u. Y esa es esa derivada parcial, la podríamos dejar así.
La podríamos dejar así y bueno, no habría problema haciéndolo de esta manera, ¿vale? ¿Alguna pregunta con respecto a esto que hicimos? Profe, Cuénteme. en la derivada parcial de z con respecto a y, x, ahí se toma como constante, ¿cierto? Por eso solo da 1. Sí, sí, señor. La derivada parcial de z con respecto a y, x se toma como constante. ¿Bien? Vale. De esta manera podríamos dejar esta derivada parcial. Podemos hacer esto de otra forma. ¿Cómo podríamos hacerlo también? A ver, quiero que observen lo siguiente. Yo podría simplemente reemplazar x y y en lo que viene siendo z. Es decir, juntando esta información podría escribir z es igual a, bueno, lo que viene siendo x al cuadrado sería u cuadrado logaritmo natural de b elevado al cuadrado, ¿cierto? Más y, que sería coseno de u más seno de b. Y esto elevado, bueno, más e a la x, e elevado a la u logaritmo natural de b. Bien, entonces quedaría más e elevado a la u logaritmo natural de b. Y bueno, esto podríamos hacer algunas cuentas, pero básicamente así podríamos dejar z. Entonces, claro, una vez tengo z escrito así, como pueden ver ustedes, muchachos, z es una función que depende de las variables u y b. Entonces, si quiero calcular derivada parcial de z con respecto a u, puedo hacerlo aquí directamente, ¿vale? Entonces, directamente, ¿cómo queda esta derivada parcial de z con respecto a u? Quedaría 2 veces u logaritmo natural de b elevado al cuadrado, ¿cierto? Derivada del coseno de u queda menos seno de u. Derivada de seno de b es 0. Y acá quedaría más logaritmo natural de b por e a la u logaritmo natural de b, ¿cierto? Sería la derivada de e a la u logaritmo natural de b con respecto a u, queda la derivada de la exponencial es la misma exponencial, por la derivada interna que va a ser logaritmo natural de b. Y este sería el resultado. Podríamos escribirlo así. Hay diferencias con respecto al otro resultado, aparentemente. ¿Por qué? Entonces, a ver, si comparamos estos dos resultados, uno dice, bueno, no se parecen mucho, tal vez aparentemente no se parecen mucho, pero cuando uno hace las cuentas puede ver que son lo mismo. Para ver que son lo mismo, la verdad lo único que habría que hacerse es reemplazar x y y en esta derivada. Por ejemplo, x siendo ¿quién? Siendo u logaritmo natural de b, quedaría entonces 2u logaritmo natural de b por logaritmo natural de b. Esto es 2u logaritmo natural de b al cuadrado. Luego tenemos e elevado a la x, que es u logaritmo natural de b. Por logaritmo natural de b queda logaritmo natural de b por e a la u logaritmo natural de b. Y finalmente tengo menos seno de u, que es esto que está acá. Es decir, en esencia es el mismo resultado, es exactamente lo mismo. Para este tipo de problemas se puede hacer de dos formas. Entonces, una forma es aplicando la regla de la cadena, ¿cierto? La regla de la cadena, que es estableciendo esta igualdad, calculando las derivadas de manera aislada, las derivadas que pide la igualdad de la regla de la cadena, y simplemente reemplazando, ¿vale? Eso sería usando regla de la cadena. Sin usar regla de la cadena, ¿qué se puede hacer? Simplemente combinar la información, ¿cierto? Para establecer z vista como una función que depende de u y de b directamente, ¿cierto? Directamente ver a z como una función que depende de u y de b y luego derivo parcialmente z con respecto a u, como ya sabemos hacerlo. ¿Bien? Puedo hacerlo de esas dos formas. Con una se está usando regla de la cadena, con otra no. Entonces, si en el examen simplemente, por ejemplo, dan esta información, simplemente se da esta información, ¿vale?
Y a partir de esta información dice, bueno, calcule de z de u, usted lo puede calcular como usted quiera. Bien sea usando regla de la cadena o bien sea estableciendo a z como una función que depende de u y de b y luego derivando parcialmente, ¿vale? Pero si en el examen dice, a partir de esta información, halle de z de u usando regla de la cadena, entonces no puedo hacer lo que hicimos como segunda forma, sino tengo que hacerlo de esta primera forma, de esta forma que está acá en pantalla. Tendría que hacerlo así, si dice que use regla de la cadena. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos entonces este ejercicio resuelto de dos formas. Ya miramos la diferencia. Resulta que una vez uno pues puede manipular el diagrama de árbol, acá realmente no interesa cuántas variables aparezcan, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una función R que depende de X, Y, Z, y a su vez cada una de ellas depende de las variables U, B y S, ¿sí? Entonces yo puedo calcular, por ejemplo, derivada parcial de R con respecto a U, y básicamente estos serían todos los caminos que conducen desde R hasta U. Entonces voy hasta X, luego hasta U, ese es un camino, otro camino es ir hasta y desde Y hasta U, y otro camino es ir desde R hasta Z, y desde Z hasta U. Ahí están esos tres caminos. Y se multiplican las derivadas parciales que permiten escoger esos caminos. ¿Vale? Derivadas parciales de cada camino se multiplican, finalmente se suman los resultados de cada uno de los caminos y ahí estaría una igualdad usando regla de la cadena que permitiría calcular precisamente estas derivadas parciales, esta derivada parcial de R con respecto a U. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo usando regla de la cadena? Que si uno hace una derivada parcial de estas usando regla de la cadena, cada una de las derivadas se calcula de manera aislada. Esto trae ventajas. ¿Qué ventajas trae? Que hay menos cabida a errores. Bien, si de pronto yo estoy haciendo una derivada parcial de una función que puede ser muy larga, ¿sí? Para que nos hagamos una idea, puede que tengamos una función que sea muy larga, que acá esta no sale tan cortica porque las funciones son más o menos sencillas. Pero si por ejemplo esto fuera una función muy larga en términos de u y de b, derivar esto pues de alguna manera acarrea más errores. Si yo de pronto cometo un error en una derivada acá al inicio, entonces al final toda la derivada va a estar mal. Bien, toda la derivada va a estar mal. Pero si lo hago usando regla de la cadena, cada una de estas derivadas son aisladas, ¿sí? Es decir, si me quedó mal la derivada parcial de z con respecto a x, esto no me afecta ninguna de las otras derivadas, ¿vale? Y además de tener estos resultados calculados de forma aislada, son fáciles de revisar y de corregir. ¿Bien? Y de corregir. Si, por ejemplo, esta derivada parcial de z con respecto a x me quedó mal y yo me doy cuenta que me quedó mal, entonces solamente de todo esto tendría que cambiar algo. ¿Bien? Una sola partecita. De esa manera va a ser mucho más fácil. Sin embargo, en el otro caso, si yo, por ejemplo, ya hice la sustitución y alguna parte de estas derivadas me queda mal, no es tan fácil de identificar dónde pueda estar el error, prácticamente tocaría revisar todo el ejercicio. Bien, esa es la ventaja que puede vérsele al uso de lo que viene siendo la derivada usando regla de la cadena, ¿vale? Usando como tal regla de la cadena. Bien, entonces vamos a ver, ahorita hacemos algún ejemplo así con más variables. Vamos a ver cómo se hace acá la diferenciación implícita usando regla de la cadena y vamos a hacer algún ejercicio usando este teorema de diferenciación implícita. Bien, resulta que si nosotros acá en este teorema de diferenciación implícita tenemos dos posibles
resultados. Depende de la forma de las funciones. Si tengo, por ejemplo, que W es una función que depende de X y Y, que es diferenciable, ¿vale? Y a su vez estoy suponiendo que Y es una función que depende de X, ¿ok? Una función que depende de X y básicamente esto entonces es una función o podríamos ver que f de XY es una forma implícita o una función implícita en términos de X y Y. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada implícita definida, bueno, de la función definida por f de XY igual a 0? Bien, si yo hago f de XY igual a 0, entonces acá este W realmente no interesa mucho. ¿Vale? Entonces, yo quiero calcular la derivada de y con respecto a x en esta forma implícita. ¿Bien? ¿Cómo se hace eso? Mucha atención. Esta derivada parcial de forma implícita se va a calcular así. Se va a calcular como menos, acá hay un menos, en el numerador voy a poner derivada parcial de f con respecto a x y en el denominador derivada parcial de f con respecto a y. Bien, vamos a hacer un ejemplo directamente. Vamos a mirar y voy a poner acá una función implícita en dos variables, es decir, una función en términos de x y y implícita. Entonces, a ver, qué sé yo, voy a poner algo de la forma, voy a poner aquí un más, coseno de x más y más e elevado a la x más y cuadrado, y bueno, todo esto igual a 1. Esto es una forma implícita, de acá no voy a poder despejar ni x ni y. Entonces, cuando se deriva esto, tiene que hacerse de manera implícita. Bien, ¿cómo se hacía esto en el curso de cálculo 1? Entonces, en cálculo 1, ¿cómo quedaba esto? Bueno, la derivada de coseno, que es menos seno de x, de x más y, por la derivada interna, ¿vale? La derivada interna será la derivada de esta suma, la derivada de x es 1, y la derivada de y será 1 por dy de x, ¿cierto? Ahora, más la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada interna, la derivada del exponente, que será 1 más 2y de y de x, ¿cierto? Así se derivaba implícitamente en cálculo 1. Entonces, ahora, ¿qué era lo que se hacía para encontrar esa derivada? O despejar como tal esa derivada. Necesitamos agrupar lo que queda con dy de x y despejar finalmente de y de x. Con dy de x queda menos seno de x más y, ¿cierto? Y aquí va a quedar 2y multiplicado por esa exponencial, queda más 2y e a la x más y cuadrado. Y al otro lado de la igualdad, bueno, acá queda un 0, no queda un 1. La derivada de ese 1 es 0, ¿verdad? Entonces, al otro lado de la igualdad, ¿qué va a quedar? Lo que no tiene de y de x. Es decir, va a quedar positivo seno de x más y, ¿cierto? Cuando multiplique el seno de x más y por 1, y lo paso a la derecha, y queda menos esta exponencial, menos e a la x más y cuadrada, ¿vale? Finalmente, la derivada de y de x, ¿quién es? Esto será seno de x más y menos e a la x más y cuadrado. Sobre, voy a ordenarlo acá de acuerdo al signo, entonces 2y e a la x más y cuadrado menos el seno de x más y. Y esta sería esa derivada de manera implícita, ¿vale? Acá tenemos esta derivada que debe hacerse implícitamente, una diferenciación implícita, y esa es esa derivada, ¿vale? Listo. Tenemos entonces el ejercicio resuelto a través de ¿qué? A través de lo que sería una diferenciación implícita de cálculo 1. Ahora, aquí, usando este teorema, vamos a ver qué pasa. Voy a volver a escribir la función. Esto es coseno de x más y más e elevado a la x más y cuadrado igual a 1. Voy a ver esto como una función f de xy igualada a 0. Es decir, esto sería nuestra función f de x, voy a escribirlo así, f de xy
sería la función coseno de x más y más e elevado a la x más y cuadrado menos 1. Básicamente esta función la igualo a 0. Y esa es mi función f de x, y. Entonces, ¿qué es lo que establece el teorema de esta diferenciación implícita? Que la derivada con respecto a x es menos, en el numerador voy a poner la derivada parcial de la función con respecto a x. ¿Quién es esa derivada parcial con respecto a x? Entonces veamos. Derivada de coseno va a ser menos seno de x más y la derivada interna con respecto a x es 1. Entonces queda así. Más la derivada de esta exponencial con respecto a x es e a la x más y al cuadrado por la derivada interna con respecto a x, lo cual es 1. De esta manera quedaría el numerador. Ahora, el denominador será derivada parcial de esta función f con respecto a y. Vale, tenemos acá entonces menos seno de x más y, derivada parcial de la función, esta función con respecto a y es 1, ¿sí? La interna, lo que es x más y con respecto a y es 1, queda de esta manera, y la derivada parcial de la exponencial, bueno, va a ser la misma exponencial, e a la x más y cuadrado por la derivada interna, la derivada de ese exponente, con respecto a y, que es ¿quién? 2y. Y bueno, la derivada de 1, que es ¿quién? Es 0. Básicamente lo único que falta aquí es reordenar un poquito esto. Bien, reordenar un poquito esto. Este menos como tal, este menos lo voy a multiplicar solamente al numerador, de modo que va a quedar como, va a quedar simplemente como seno de x más y menos e a la x más y cuadrado. Y en el denominador voy a escribirlo de esta forma, 2y e a la x más y cuadrado menos el seno de x más y. Y bueno, como debe ocurrir, el resultado es exactamente el mismo, ¿sí? Pueden verificar esos dos resultados, deben ser exactamente iguales. De esta manera es mucho más fácil calcular derivadas implícitas de las que se trabajaban en cálculo 1. Claro, este teorema no estaba al alcance de lo que se hacía en cálculo 1. ¿Por qué? Porque para eso se necesita el estudio de derivadas parciales. Bien, entonces así está funcionando ese teorema. Está funcionando de esta manera. Es mucho más rápido, mucho más directo. Y tenemos entonces una versión para funciones de más variables. Ya no implícita de 2 variables, sino ahora implícita de 3 variables. ¿Cómo es? Vale, vamos a suponer que w es una función de 3 variables, donde z es una función que depende de x y y. Básicamente, si yo tomo acá una curva de nivel con nivel 0, o bueno, en este caso es una superficie de nivel en el nivel 0, es decir, tomo solamente la función f de x, y, z igual a 0, esto es una función implícita en términos de esas variables. Entonces, ¿cómo será la derivada parcial de z con respecto a x? Será simplemente, acá hay un menos, no sé si lo alcanzan a ver, en el numerador tenemos derivada parcial de la función con respecto a quién, a x, y en el denominador derivada parcial de la función con respecto a z, ¿vale? La derivada parcial de z con respecto a y, ¿quién es? Tengo acá menos, y en el numerador tengo derivada parcial de f con respecto a y, si pueden ver, hay un cruce de variables, y en el denominador tengo derivada parcial de f con respecto a z. Bien, básicamente pueden, para recordarlo fácilmente, aquí pueden ver que hay como una especie de cruce de variables, ¿vale? Bueno, quiero que me den alguna función, no sé si tienen ahí a la mano alguna función con la que hicimos el cálculo de una derivada implícita y ahora lo hacemos con este teorema. ¿Tienen ahí alguna que hayamos hecho implícita? Que me la dicten.
¿Sí tienen alguna por ahí, muchachos, o no? El día miércoles creo que hicimos una, ¿no? Vamos a mirar. A ver, el miércoles estábamos a 24, ¿no? 24 alrededor de las 9 de la mañana. Vamos a ver. Ah, bueno, acá sí dice editado el miércoles. 6 p.m., 6:30, más o menos 11:30. Acá está, 8:45 a.m. Creo que hicimos una el miércoles que era implícita. A ver, hablamos de funciones continuas por acá. Por acá estamos hablando de derivadas parciales, de primer orden, de segundo orden, derivadas parciales mixtas, derivadas parciales con más variables. Y acá teníamos una implícita, ¿sí? Este ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más x, bueno, z cuadrado más x cuadrado más y cuadrado igual al seno del triple producto. Si ustedes observan, acá no se puede despejar ni x, ni y, ni z. Y entonces acá, como les dije en ese momento, se supone que z es una función que depende de x y y. Entonces se trabaja de manera implícita y a ver el resultado implícitamente nos dio esto. Pero vale, quiero que hagamos entonces esta misma cuenta. Vamos a hacer esta misma cuenta. Z cuadrado más x cuadrado más y cuadrado igual a, creo que era seno del triple producto, ¿verdad? Seno del triple producto, sí. Entonces, vamos a aplicar el teorema. Derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, para esto, bueno, primero lo que necesitamos es hacer lo siguiente. Necesitamos es lo siguiente. Despejar esto como una función de 3 variables. Entonces, básicamente piensen que todo esto lo voy a igualar a 0. Para hacer esto, entonces el seno del triple producto lo voy a pasar a izquierda a restar y así ya quedaría igualado a 0. De esta manera la función con la que voy a trabajar es z cuadrado más x al cuadrado más y cuadrado menos el seno de x y z, ¿vale? Y entonces, según lo que establece el teorema, la derivada parcial de z con respecto a x es menos, y acá queda en el numerador, derivada parcial de f con respecto a x, vamos a hacerlo, entonces voy a derivar f con respecto a x, quedaría 2x, ¿cierto? Y aquí quedaría entonces menos coseno, ¿vale? De x y z por la derivada parcial de esta interna. La derivada parcial de ese producto sería simplemente, con respecto a x, sería yz, ¿vale? Y ahora vamos a derivar toda esta función con respecto a z. Entonces, con respecto a z sería 2z, la derivada de x cuadrado y de y cuadrado van a ser 0. Y aquí tenemos menos el coseno de x y z por la derivada interna con respecto a z, que sería xy. Y así se puede dejar este resultado. El menos se puede aplicar ya sea a numerador o a denominador. Para ver la igualdad en el otro resultado, a ver con qué lo le pondríamos con el numerador, ¿sí? Que aparece acá un menos 2x. Entonces podemos multiplicar ese menos con el numerador y aquí quedaría entonces menos 2x más yz con coseno de xyz, coseno de xyz sobre 2z menos xy coseno de x y z. Y debe ser exactamente igual al resultado que tuvimos antes. Ahí está, menos 2x más yz coseno del triple producto. Y en el denominador 2z menos xy coseno del triple producto. Ahí está. Entonces observen, esto es mucho más rápido, es mucho más directo,
cuando tenemos esos casos. Ojo, cuando tenemos esos casos, porque si salimos de un caso de esos, entonces ya no se puede calcular esa derivada parcial con ese teorema. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, derivada parcial de z con respecto a y? Entonces esto sería menos que. Veamos. Derivada parcial de toda esta función con respecto a x, perdón, con respecto a y, sería 2y menos el coseno del triple producto, y voy a dar acá un espacio, menos el coseno del triple producto xy z por la derivada interna con respecto a y, que sería xz. Y en el denominador tenemos derivada parcial de toda esa función con respecto a z. Es decir, quedaría aquí 2z menos el coseno de xyz por derivada interna con respecto a z, sería simplemente x por y. Y finalmente aplica uno este menos a numerador o a denominador alguno, o simplemente lo dejamos así. Y este era el resultado que debían obtener ustedes en el ejercicio cuando se calculaba. Recuerden que esto se dejó para punto, bien, cuando se calculaba esto con respecto a y, ¿no? Derivada parcial de z con respecto a y de manera implícita. Entonces, ustedes lo hicieron de manera implícita usando el otro método, el método más largo, pero ahora, como pueden ver acá, esto se puede hacer de una manera mucho más rápida, mucho más directa, y bueno, es lo que tenemos con este teorema. Bien. Es de utilidad este teorema, de bastante utilidad, como pueden ver. Algo importante, como les digo, tener muy en cuenta los casos, ¿sí? No es que siempre sea de la misma manera, tiene que ser cuando z es una función que dependa de x y tengamos ahí como tal una función implícita igualada a 0. Si no tengo esa función, tengo que darle forma a esa función, como hicimos en ese ejercicio. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Y bueno, esto sería regla de la cadena. Vamos a hacer algún ejercicio en el cual tengamos que calcular estas derivadas parciales que nos pidan por acá. A ver, vamos a hacer un ejercicio como el 15. Ejercicio 15, veamos, w es una función que depende de x y y, pero a su vez x depende de r, s, t y u. Y por otro lado, pues y también depende de r, s, t y u. Entonces acá nos piden las derivadas parciales con respecto de w con respecto a t, con respecto a r, con respecto a u. Entonces, a ver. Bueno, tómense en unos minutos y empiecen a trabajar con este ejercicio. Vamos a volver al tablero que estábamos editando. Este de acá. Entonces, a ver, w es raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. X es logaritmo natural de rs más tu y y es igual a t sobre u coseno hiperbólico de rs. Y bueno, con esta información, usando regla de la cadena, vamos a calcular solamente una de ellas. A ver, por ejemplo, derivada parcial de w con respecto a qué. A ver, vamos a calcularla con respecto a s. Calculen esto. ¿Quién sería la derivada parcial de w con respecto a s? Vamos a usar regla de la cadena. Entonces les aconsejo, les recomiendo que calculen como tal esa derivada apoyándose en el diagrama de árbol. Es decir, construyan primero el diagrama de árbol y luego sí proceden con eso. ¿Bien?
¿Listo, muchachos? A ver, vamos a ver cómo quedaría el diagrama de árbol. W es una función que depende de X y Y. Y a su vez, X depende de 4 variables. X depende de R, de S, de T y de U. Y Y depende también de esas mismas 4 variables. De R, de S, de T y de U. Entonces, para calcular la derivada parcial de W con respecto a S, hay que ver los caminos para ir desde W hasta S. Entonces, vamos a ir de W hasta X, derivada parcial entonces de W con respecto a X, y luego vamos a ir desde X hasta S. Acá tenemos entonces una derivada parcial de X con respecto a S. Y lo propio para, bueno, esto sería así, de W de X por de X de S más de W de Y que multiplica a de Y de S. De W de Y por de Y de S. Bien. Y bueno, ahora la idea es hacer las cuentas. Podríamos hacerlas acá directamente. Entonces, derivada parcial de W con respecto a X, ¿quién es? Bueno, esto va a ser haciendo las cuentas, a ver, esto quedaría 1 sobre 2 veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado, todo multiplicado por la derivada interna, derivada con respecto a x, que sería, ¿quién? Sería 2x. Con ese 2 que quedaría abajo, quedaría simplemente x sobre la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Derivada parcial de x con respecto a s. Es un logaritmo natural, entonces quedaría 1 sobre esa cantidad, rs más tu, por la derivada interna todo con respecto a s, que sería simplemente r. Es decir, esto sería r sobre rs más tu, más. Ahora, derivada parcial de y de w con respecto a y. Es muy parecida a la que ya tenemos, pero ahora en términos de y, quedaría así. Y ahora, derivada parcial de y con respecto a s. Derivada parcial de y con respecto a s, bueno, tenemos t sobre u a ser constante. Derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Entonces quedaría t por u seno hiperbólico de rs por la derivada parcial interna con respecto a s. Esa derivada parcial quedaría r. Es decir, todo esto quedaría tr u seno hiperbólico de rs. Y así quedaría esa derivada parcial de w con respecto a s utilizando regla de la cadena. Bien. Lo que viene siendo el diagrama de árbol es una herramienta de apoyo o un material de apoyo para poder calcular precisamente cada una de estas partes que se necesita para la derivada parcial que se me pide. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de la derivada direccional. Bien. Hablando de la derivada direccional,
necesitamos primero definir lo que es el gradiente de una función y se define de la siguiente manera. El gradiente de una función, que se va a denotar de esta manera, como un triangulito mirando hacia abajo, de f, va a ser simplemente derivada parcial de la función con respecto a x en la dirección de y, más la derivada parcial de la función con respecto a y en la dirección de j. Pueden observar que el gradiente tiene una naturaleza vectorial. Tengamos en cuenta que i y j son los vectores unitarios. Por ejemplo, i va a ser el vector 1, 0, ¿cierto? Vector unitario en la dirección de x. J va a ser el vector 0, 1, vector unitario en la dirección de y. Entonces, si f es una función que depende de dos variables, el gradiente de f va a ser así. Por otro lado, si f es una función que depende de tres variables, x, y, z, el gradiente es totalmente análogo, derivada parcial de f con respecto a x por i que es el vector unitario en la dirección del eje x, más derivada parcial de f con respecto a y en la dirección de j es el vector unitario en la dirección del eje y, más derivada parcial de f con respecto a z en la dirección de k, donde k es el vector unitario en la dirección del eje z. Hay que tener en cuenta que para este segundo gradiente el i y el j no son el mismo. Para este segundo gradiente son vectores unitarios, pero ahora en tres variables. Es decir, el i va a ser 1, 0, 0, el j va a ser el vector 0, 1, 0 y el k va a ser el vector 0, 0, 1. Bien. De esta manera podemos ver que el gradiente tiene una naturaleza vectorial. ¿Ok? Es decir, que un gradiente evaluado en un punto es un vector, no va a ser un escalar, no va a ser un número, va a ser un vector. Bien. Bueno, vamos a calcular algún gradiente evaluado y la notación del gradiente evaluado va a ser de esta forma. Bien, vamos a poner aquí una función en tres variables. Una función en tres variables. Entonces vamos a tomar la función f de x, y, z como Profe, ¿puedes subir un momentico? Es que me falta copiar alguna parte. acá. Sí, señor. Ah, listo ya. Gracias. Acá x cuadrado, vamos a poner más y cuadrado, más z cuadrado, y vamos a escribir más x por y al cubo, más 2 veces x por z, menos 5 veces y por z cuadrado. Vamos a tomar esta función así. Función de tres variables, por lo tanto el gradiente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, calcular el gradiente de la función f de x, y, z. Y lo segundo que vamos a hacer es calcular el gradiente de la función f de x, y, z evaluado, así se escribiría esto. Les voy a mostrar dos formas de escribir esto. Y para escribir un gradiente evaluado podemos escribirlo así. Por ejemplo, yo voy a poner aquí x1, y igual a 2, z igual a menos 1. Puedo escribirlo así, o también es equivalente a escribirlo simplemente como el gradiente de f de 1, 2, menos 1. Lo que pasa es que hay que entender acá muy bien que cuando se escribe de esta manera, no se está calculando el gradiente de la función evaluada, no. Se está calculando primero el gradiente y luego sí se evalúa el gradiente en ese punto. Claro, porque si yo hago la función, tomo la función evaluada en este punto, el resultado es un escalar, ¿cierto? Y si yo calculo el gradiente de ese escalar, eso no me va a dar lo que estoy buscando, eso me va a dar 0, ¿sí? El vector 0, y eso no es lo que se quiere. Entonces hay que entender, me gusta más a mí la primera notación, de pronto la escritura es un poquito más incómoda, es verdad, pero no tiene cabida a confusiones. La segunda forma de escribirlo
De pronto alguien puede llegar a confundirlo pensando primero que se evalúa la función en el punto y luego si se quiere calcular el gradiente y no es de esa forma. Bien, hago esa aclaración para que cuando vean una notación como esta no lleguen a confundirlo así. Entonces, gradiente de la función. ¿Qué es? Voy a tomar primero toda la función y la derivo parcialmente con respecto a x. Es decir, esto va a ser 2x, esto es 0, 0. Acá quedaría más y al cubo más 2z, ¿vale? Este es la derivada parcial de la función f con respecto a x. Y esto quedaría en la dirección de y, ¿vale? Ahora, más la derivada parcial de toda la función con respecto a y. ¿Quién es? 2y más, quedaría aquí 3x y cuadrado menos 5z cuadrado. Esto en la dirección de j, ¿vale? Y finalmente, más la derivada parcial de toda la función con respecto a z, que sería ¿quién? 2z más 2x menos 10y por z. Y todo esto en la dirección de k, ¿vale? Entonces observe, tengo acá derivada parcial de la función f con respecto a x en la dirección de y. Básicamente esto lo podría escribir así, esto es fx en y, ¿cierto? Derivada parcial de f con respecto a x en y, más derivada parcial de f con respecto a y en j, más derivada parcial de f con respecto a z en k. Y es lo que tenemos escrito ahí. Ese es el gradiente de esa función f, ¿vale? De tres variables. Y ahora lo que vamos a proceder es calculando el gradiente evaluado en el punto 1, 2, menos 1. Toda esta cuenta, ¿cuánto va a dar? Entonces veamos, x valdrá 1, y valdrá 2 y z valdrá menos 1. Entonces acá en y nos quedaría simplemente, bueno, tengo 2 más 8 menos 2, quedaría 8 en y. En la dirección de j, ¿qué queda? Tengo acá 4 más 12 menos 5 quedaría 7 en la dirección de j. Y ahora en la dirección de k tenemos menos 2 más 2, 0. Y acá quedaría 10 por 2, 20 por menos 1 quedaría 20 positivo. Queda más 20 en la dirección de k. ¿Ok? Más 20 en la dirección de k. Y esto sería ese vector. Básicamente ese gradiente como tal, si lo vemos en una notación vectorial diferente, esto sería 8 en la primera componente, 7 en la segunda componente y 20 en la tercera componente. Bien. Resulta que el gradiente tiene una connotación gráfica. Veamos. Entonces, voy a tomar acá una superficie de nivel y a ver, necesito entonces escribir acá toda esta función acá como tal. Entonces veamos. Profe, ¿Sí? ¿hay alguna razón en específico para que lo evaluaran esos números o solo son No, aleatorios? no. Simplemente puede evaluarlo en un punto.
A ver, voy a tomar acá una superficie de nivel, es decir, voy a tomar en el nivel 0, voy a poner x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más x por y al cubo más 2xz menos 5yz cuadrado. Todo esto igual a 0. A ver. Bueno, no lo dibuja. Sería que escribí algo mal. A ver. Tengo acá, entonces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. No sé, x por y al cubo, ahí está. 2x por z. Voy a ponerle acá como asteriscos de multiplicación. 5y z cuadrado igual a 0. Ahí está. Bueno, nos dibujas como una curva nomás. No sé por qué. Bueno, ustedes en la versión 6 del GeoGebra sí les grafica. Voy a abrir aquí la versión 6. Creo que es la 6 la que está ahorita. Voy a copiar esto. Lo voy a ver acá en el visor 3D de una vez. Y a ver, aquí en la entrada vamos a escribir esto. Ahí está. No lo grafica. Vale, no lo grafica. Será muy difícil para que lo grafique. Numéricamente no sé cómo lo estará calculando. Pero si lo encierra con paréntesis, lo fracciona. ¿Las qué? Dibuja exactamente la misma curva. Dibujó acá esta es la versión 6. Exactamente la misma curva. Bueno, pensé que iba a dibujar algo mejor. Bueno, nosotros estábamos trabajando con el punto. A ver, la idea es, a ver, no sé si de pronto acá lo que pasa es que, bueno, yo lo veo esto en el plano aquí ya como la curva. Sí, parece ser que sí. Si nosotros vemos acá esta función, ¿vale? Lo vemos acá como una superficie de nivel. Cuando nosotros tomamos el punto, a ver, cuando tomamos el punto, puede ser, puede ser que visto así como esta superficie de nivel, no sé, puede ser que este punto como tal no haga parte de esa superficie, pero no sé, debería graficarnos algo diferente. Bien, vamos a hacer otro ejercicio acá con gradiente. Con el gradiente vamos a tomar ahora una superficie mucho más sencilla, una función también un poco más sencilla. Y a ver, vamos a tomar, qué sé yo, tomemos un paraboloide. Vamos a tomar z igual a qué. A ver, un paraboloide circular. Entonces simplemente vamos a poner acá x cuadrado más y cuadrado. Así, bien sencillo, ¿vale? Entonces, nuevamente, las dos preguntas. El gradiente, ojo, a ver, acá quiero que notemos una diferencia, porque hay dos formas de considerar el gradiente y va a depender muchísimo del problema que yo quiera resolver.
Yo podría calcular acá el gradiente de esto visto como una función en dos variables, ¿ok? Entonces puedo calcular el gradiente de f de x, y. O puedo esta función convertirla en una función de tres variables pensando en una superficie de nivel. Es decir, puedo ver esta función así, como f de x, y, z visto como lo siguiente. Voy a escribirlo así, simplemente como x cuadrado más y cuadrado menos z. Y entonces cuando trabaje con esta función, básicamente trabajaré con la superficie de nivel, es decir, igualaré todo esto a cero, ¿vale? Entonces puedo calcular este gradiente visto como una función de dos variables, o puedo calcular este gradiente de f visto como una función de tres variables. ¿Cuándo me conviene hacer algo de una forma o de otra? Bien, entonces quiero calcular el gradiente, voy a calcularlo de las dos formas, ¿sí? Entonces, de la primera forma, tengo derivada parcial de f minúscula con respecto a x es 2x en y, más derivada parcial con respecto a f en, bueno, derivada parcial de f con respecto a y, que va a ser 2y en dirección de j, ¿ok? Y ahora aquí, si hago lo mismo, pero para calcular el gradiente, ¿cómo quedaría? Quedaría 2x en y más 2y en j menos 1 en k, ¿vale? Quedaría la derivada parcial, todo esto con respecto a z, que es menos 1 en la dirección de k. Y observen, quiero un punto que esté sobre esa superficie. Entonces, calcular el gradiente, vamos a poner aquí, calcular el gradiente en el punto. Observen, voy a poner el punto, a ver, un punto sencillo, voy a poner acá el punto 1, 1, 2, ¿cierto? Si x vale 1 y y vale 1, z vale 2. Entonces, el primer gradiente quedaría gradiente de f evaluado, acá solamente pondría 1, 1 porque depende solo de x y esto sería 2 en y más 2 en j. Es decir, sería el vector 2,2. Pero de la otra vista como una superficie de nivel, tendríamos gradiente de f evaluado en 1, 1, 2. ¿Cómo queda esto? Queda 2 en i más 2 en j menos 1 en k, ¿cierto? Porque igual no aparece z para reemplazar el 2. Es decir, esto quedaría el vector 2, 2, menos 1. Y ahora quiero que en GeoGebra grafiquemos esto. Ahora voy a cerrar este. La verdad es que no me termina de gustar cómo viene toda la parte de cómo viene toda la parte de que del menú y estas cosas en el 6. Me gusta más así la vista del 5.1, no recuerdo yo cuál tengo. Sé que es la 5 punto algo, pero bueno. Bueno, voy a borrar esto. Y a ver, la función, la superficie es z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está, un paraboloide, ¿cierto? Que abre a lo largo del eje z. Y vamos a ubicar de una vez el punto A, que es nuestro punto 1, 1, 2. 1, 1, 2. Ahí está nuestro punto sobre la superficie, perfecto. Y a ver, voy a poner por ahora un punto cualquiera. A ver, o bueno, no voy a poner un punto cualquiera. Voy a dibujar como sería en el plano XY, el vector gradiente, el primero que calculamos, este que está en blanco. Sí, esto quedaría en el plano XY, básicamente esto sería el 2, 2, 0, ¿vale? Sería el 2, 2, 0 para que podamos verlo ahí en el espacio. Entonces voy a poner el punto B, que va a ser el punto 2, 2, 0, así. Voy a ubicar el origen que sea entonces el 0, 0, 0. Ahí está. Y bueno, ¿esto para qué lo hago? Para construir acá un vector.
Entonces construyo un vector que vaya desde el origen hasta B y este es básicamente mi vector gradiente, el que calculé primero, ¿sí? El 2, 2 y simplemente así, 2, 2, 0, ¿vale? Voy a ocultar mi punto B, ocultemos este punto B y ahí estaría ese gradiente. Bien, ya vamos a ver qué pasa con el gradiente, qué es el gradiente. Ahora, el otro gradiente que hallamos nosotros es el vector 2, 2, menos 1, ¿verdad? Entonces, al punto A, que es el punto de origen, desde este punto voy a construir el gradiente. Es decir, necesito un punto C que arranque desde A y que sea paralelo a este vector 2, 2, menos 1. ¿Cómo hago eso? Básicamente voy a hacer el vector A, que va a ser el 1, 1, 2, y le voy a sumar este otro, el 2, 2, 1. ¿Cierto? Usando básicamente lo que se estudió en el curso de álgebra 1, lo que sería la ley de la regla del polígono, ¿no? Si yo tomo un vector, aquí U, y necesito sumarlo con otro vector, entonces básicamente voy a poner acá este otro vector B y quedaría así de inicio acá y finalizando acá. Resulta que la suma será esto. Esto es lo que nosotros vamos a construir, este punto C. Este punto C es el que quiero construir, que va a ser U más B. Y de esa manera puedo ubicar en el espacio mi vector B, que va a ser mi vector gradiente. ¿Sí? Mi vector U ya lo tengo ubicado, que va a ser desde el origen hasta A. Ese va a ser mi vector U. Yo quiero ubicar por acá mi gradiente. Quiero ubicar mi gradiente partiendo desde A. Entonces voy a ubicar primero esta suma, que va a ser esta, acá un punto que va a estar determinado por esta cabeza de ese vector C. Y así puedo tomar el vector que quiero construir. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿cómo queda todo esto? Haciendo esta suma, ese vector C sería el 3, 3, 1. Entonces voy a ubicar ese punto. Entonces ubiquemos ese punto, punto C, en las coordenadas 3, 3, 1. Ahí está mi punto C y entonces mi vector gradiente simplemente va a ser el vector que parte de A y llega al punto C. Ese es mi vector gradiente en la segunda versión del gradiente. Como pueden ver, muchachos, el gradiente realmente tiene más o menos la misma dirección visto desde arriba, más o menos porque realmente no tiene la misma dirección y tiene connotaciones diferentes si calculo un gradiente a otro. Resulta que el gradiente, como lo vemos acá, bueno, no sé si GeoGebra nos pueda responder esta pregunta. Voy a preguntarle qué relación tiene ese vector con la superficie, a ver qué me dice. Entonces acá GeoGebra tiene una parte donde se puede hacer como una pregunta. A ver si encuentro, o no sé si de pronto acá en 3D no aparece esa herramienta. Tal vez en 3D no aparece esa herramienta. Bueno, es que en 2D tiene uno la opción de hacer una pregunta. Y la pregunta, o básicamente el botoncito se llama simplemente así, relación, y tiene una pregunta. Bueno, parece ser que no está. No, no está. No está. Bueno, uno puede preguntar ahí en 2D qué relación hay y ahí le dice si es perpendicular, si se intersectan simplemente o qué pasa, ¿vale? Resulta que si uno traza el gradiente es un vector que es normal a la superficie. ¿Qué es un vector normal a la superficie? Es un vector que es prácticamente ortogonal al plano tangente. Ya vamos a estudiar lo que es el plano tangente. Pero de otra forma, lo que quiere la ventaja de tener este vector gradiente es que nos permite construir un plano tangente. Si yo construyo un plano perpendicular a este vector en el punto A ver, espero que sí haya quedado en el punto A, entonces ahí tengo un plano que es tangente a la superficie. Bien, bueno, aquí, ay, a ver, yo creo que sí sale de la pregunta, pero no lo veo. Creo que en alguna ocasión ya había hecho
Algo así, le había preguntado a GeoGebra qué relación tenía. Bueno, no sé. Bueno, por ejemplo, acá, este plano que construí, esto es un problema que nos interesa muchísimo resolver y ya lo vamos a ver en la próxima clase. Quiero construir un plano que sea tangente a la superficie en un punto. Y como pueden ver, entonces, si yo puedo construir un vector normal a la superficie y tengo el punto de tangencia, ya tengo el plano tangente. ¿Y quién va a ser ese vector normal a la superficie que me sirve? El vector gradiente. Cuando ustedes ven aquí la gráfica, tal vez uno dice, bueno, pero es que esto no es tangente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá parece que esto intersecta en toda una curva, ¿no? Acá parece que se intersecta en una curva. Y si se tiene esa pregunta, esto sí lo podemos hacer en GeoGebra y es pedirle intersección. Intersección entre dos superficies. Entonces simplemente escojo la herramienta intersección, me voy a escoger el paraboloide, que es esta superficie que está en rojo, y luego me voy a escoger la del plano y ahí está. Me apareció este punto X y solamente me apareció el punto X. Es decir, este punto X, si ustedes se ubican el cursor sobre este X, dice punto C, curva de intersección de P y F, donde P es el plano y F es la superficie. Es decir, que la intersección entre esas dos superficies solamente es un punto. Si hubiera algo más, entonces me botaría aquí alguna curva. Entonces, gráficamente, es verdad que parece que no fueran tangentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá precisamente la curva o la superficie se alcanza a ver del otro lado y uno pensaría que hay una intersección allí diferente a un punto, pero si le pido intersección de la superficie y el plano, nos arroja solamente un punto. Quiere decir que efectivamente es un plano que es tangente. Esa es la connotación que tiene como tal el vector gradiente. El vector gradiente es un vector que es normal a la superficie. Por acá, bueno, sea alguna... La verdad, acá en la siguiente es donde se da la interpretación geométrica del gradiente, pero aprovechando que lo estamos viendo, entonces, ¿qué pasa? Que el gradiente, por ejemplo, en dos variables, entonces ahora la pregunta es, ¿qué relación tenía ese gradiente en dos variables que calculamos? Si nosotros, por ejemplo, toda la superficie, lo que viene siendo la curva de esa superficie, la proyectamos sobre el plano XY, entonces el gradiente va a ser una recta normal. Bien, pero cuando estoy hablando de una superficie, el gradiente es un vector que es normal a la superficie y básicamente nos va a permitir construir el plano tangente. Eso es el gradiente. De esta manera se calcula, ¿sí? Vamos a terminar entonces con esta parte del gradiente. Si es una función de dos variables, se calcula así. Si es de tres variables, se calcula así. Pero es posible que una función sea de dos variables, ¿cierto? Como lo vimos nosotros aquí, vista como z igual a x cuadrado más y cuadrado, visto como una función de dos variables. Es posible que yo lo trabaje de esta manera, pero esta misma función de dos variables la puedo convertir en una superficie de nivel. En una superficie de nivel, es decir, una superficie que va a contar acá con tres variables y será superficie de nivel pensando que todo esto va a estar igualado a cero. De esta manera, una misma función podría yo calcular un gradiente en dos variables o calcular un gradiente en tres variables. Obviamente la función que se va a trabajar no es la misma, ¿sí? Porque no es que la función sea de dos y de tres variables al mismo tiempo. No, es de dos variables visto como la función o es de tres variables construyendo una superficie de nivel de tres variables con el nivel igual a cero. ¿Cuándo se va a necesitar una información o la otra? La verdad es que la segunda forma nos va a servir sobre todo para calcular gradientes, pensando en calcular rectas normales y planos tangentes a la superficie. Si pensamos en eso, entonces de esa manera vamos a querer el gradiente. Podemos resolver ejercicios simplemente donde se nos pide calcular el gradiente, ¿sí? De dos variables o calcular el gradiente y evaluarlo, ¿vale?
Como les digo acá, vemos la notación del gradiente evaluado. Tener en cuenta que para calcular el gradiente evaluado, primero hay que calcular el gradiente y luego sí evaluar. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Entonces, nos encontramos después de Semana Santa. Y bueno, que estén muy bien, que tengan unas felices vacaciones, un feliz receso y hasta luego. Gracias, profe.